Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar para dar inicio a esta nueva jornada de formación docente, como venimos ya haciendo durante este periodo, en el día de hoy para desarrollar la temática sobre literatura e imagen, la experiencia estética que desarrolla la oralidad, la comprensión lectora y el pensamiento crítico, a cargo de la licenciada Sandra de Santa Cruz. Bueno, como hacemos siempre, hacemos una presentación de quien realiza la exposición para que ustedes conozcan la trayectoria, ¿no? de estos docentes o estas docentes. En el caso de Sandra de Santa Cruz, es profesora en letras, licenciada en calidad de la gestión educativa, diplomada superior en ciencias sociales, con mención en lectura, escritura y educación, y especialista docente de nivel superior en educación y TIC, además de especialista en alfabetización inicial. Entre sus antecedentes profesionales podemos mencionar, se desempeña actualmente como subregente de estudios del Liceo Militar General San Martín desde el año 2019. Es profesora en formación docente en el Instituto 34 del Distrito de 3 de Febrero de la provincia de Buenos Aires, en las carreras de educación primaria, educación inicial y educación especial, en cátedras de didácticas de prácticas del lenguaje y la literatura, taller de lectura, escritura y oralidad, taller de literatura infantil, entre otros. Fue profesora y asesora de lengua para nivel inicial, primaria y secundaria del Liceo Militar General San Martín, asesora del área de prácticas del lenguaje en el nivel primario en el Colegio Emaús, de la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó también como capacitadora en propuestas de formación docente del Infod, en este caso sobre la temática diversidad, continuidad y progresividad de las prácticas de lectura y escritura significativas en el nivel inicial y primer ciclo del nivel primario, y también capacitadora del postítulo de alfabetización de adultos en la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, entre algunas de sus publicaciones, podemos citar Tensión entre formación docente permanente y prácticas de enseñanza, desafíos de alfabetización inicial en escenarios de primera infancia, eh, en el repositorio institucional digital de la Universidad Nacional de Quilmes, junto a otras colegas, y en la revista Poética, Docencia, Investigación y Extensión, su artículo Reinventar las prácticas de enseñanza y los vínculos en tiempos de aislamiento obligatorio. Bueno, esperando que disfruten de esta nueva jornada, les deseamos que, que tengan un buen día. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sandra de Santa Cruz y vamos a trabajar sobre literatura e imagen en busca de un objetivo muy importante que es cada vez que trabajamos literatura, que es el desarrollo de la comprensión lectora. Pero en este caso, teniendo en vista uno de los, si se quiere, caminos más importantes que tenemos como docentes, que es al final de la escolarización desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. Es decir, la escolaridad obligatoria que transita desde el nivel inicial al secundario, entre otras capacidades, desarrolla esta que hace no solamente a un ciudadano pleno, usuario de la palabra, que pueda leer comprensivamente y producir textos, sino que se pueda posicionar ante el mundo con sus propios argumentos, y la literatura contribuye mucho a este pensamiento crítico, así como la lectura de otros textos. Pero la imagen yo creo que puede llevarlos a poder hacer inferencias, a comenzar a hacer inferencias desde muy pequeños. Entonces, me parece que vale la pena que hagamos este recorrido para encontrar disparadores
que nos lleven a crear proyectos de lectura más que interesantes. Bueno, y en un principio voy a hacer una especie de punteo de qué vamos a trabajar en este recorrido. ¿Qué es leer comprensivamente? Luego, desarrollo del modelo situacional en el proceso de comprensión, cómo se interpretan los diferentes lenguajes artísticos, en especial el visual, conectar la literatura y los lenguajes artísticos en los proyectos de lectura, y para cerrar, construir esquemas, la clave de la comprensión. Como disparador, voy a utilizar Oración del Remanso interpretada por Liliana Herrero. Quisiera que, más allá de que nos vamos a detener en el poema que escribió Jorge van der Molle y que musicalizó, considero que esta no es una canción cualquiera, realmente tiene una cantidad de figuras de tipo poética que me parece que vale la pena recuperar para la comprensión. Pero primero escuchemos a Liliana Herrero, que creo que le da una interpretación que lleva a que esta poesía que está en la letra cobre otro sentido. La escuchamos un ratito. Dos, tres, dos, uno, cuatro. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, podríamos seguir un poco más, pero les cuento que en realidad quiero que nos sirva para pensar en esta letra. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, hecha un remanso en mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansada para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles, déjanos tus dones. Esto nos está hablando de un entorno hostil, si se quiere, pero que a su vez provee del sustento de este pescador. Oración del Remanso, hecho por Jorge van der Molle, un cantautor de la trova rosarina, que ha dado maravillosas canciones. En esta poesía está hablando de esa piel curtida, de esa falta de descanso, de lo duro que es vivir del río,
del peligro que supone y cómo uno se abandona a la esperanza de ese Cristo que es una entidad que lo va a proteger. Y esta relación del hombre-naturaleza, uno puede también verlo desde la pintura. Lo que ustedes están observando en este mural, que es de Raúl Domínguez, el pintor de las islas, es justamente mucho de lo que hemos escuchado en esta canción. Fíjense que la centralidad de este mural, que va con una influencia enorme por parte del muralismo mexicano, hay una reminiscencia ahí, algo incluso del cómics, vemos que hay como una especie de caos, pero en ese caos hay una cosmogonía. Si nosotros observamos hacia la izquierda de la pantalla, vamos a ver eh, cómo están los timbúes, los chañar timbúes, que es un pueblo originario que estuvo en la región del Paraná, y ahí se ven desde sus creencias hasta su modo de obtener alimento. Vemos la fauna, vemos la flora, los seres míticos, las leyendas de los pueblos originarios, como la leyenda del Urupé, y en esa centralidad del pescador criollo, ese pescador que en la canción que interpretaba Liliana Herrero dice: tengo la piel como el agua del río, esa piel morena, curtida por el sol, esa piel mestiza del criollo, eh, que ahí se lo ve sosteniendo un pez entre sus manos con un tridente cual Poseidón. Eh, y si uno observa la dureza de ese rostro, no es un rostro feliz, es un rostro trabajado eh, por esa hostilidad de la vida. Interesante que nos acerquemos a un artista como Raúl Domínguez, que supo interpretar el entorno natural en relación al hombre. Y fue uno de los, si se quiere, artistas más reconocidos que hemos tenido digamos, en Rosario. Esto está exhibido en la Fluvial, les cuento, en la Fluvial de Rosario, que está frente al Monumento a la Bandera, para quien no lo conozca. Vale la pena ir a verlo. Bueno, pero vamos a proseguir pensando en esto de qué es leer comprensivamente. Fíjense que ya les di un disparador para pensar un proyecto de lectura, pero ustedes en cada una de las regiones en las que estén enseñando podrían pensar otras posibilidades, ¿sí? Acá tomé una que me pareció significativa por mi propia historia, que está ligada a Santa Fe. Pero bueno, ¿qué es leer comprensivamente? Es construir significado a partir de la información que ofrece un texto. Hasta ahí estamos dentro del constructivismo y de esta idea de un sujeto activo que va a activar, como dice acá, diferentes esquemas y estructuras para dar sentidos al texto. Y habla de diferentes sentidos, o sea que, tal como sabemos, hace mucho tiempo no podemos hablar de una sola interpretación, sino que en el aula, tanto de nivel inicial, nivel primario y secundario, nos vamos a encontrar con multiplicidad de sentidos otorgados al texto. Y esto tiene que ver con esos esquemas y estructuras que a lo largo de la vida de estos niños, luego jóvenes y por qué no adultos, van a ir adquiriendo, van a ir profundizando, complejizando. Y esto va a permitir que puedan hacer inferencias, que puedan establecer relaciones para poder incluso interpretar lo connotado. La lectura, que se concibe como diferentes niveles de construcción de representación del texto, fíjense que tiene 3 niveles. Yo me voy a centrar en el nivel del modelo de situación, que es la interacción entre el texto y los conocimientos previos del lector, porque considero que cuando estamos trabajando con literatura e imagen, estamos ampliando esos esquemas y estructuras que hacen al modelo de situación. Pero fíjense que hay otros dos son los que generalmente, los primeros que uno trabaja en los procesos de comprensión, ya desde el nivel inicial,
y después en primaria, pero que en esto del modelo de situación también en forma incipiente aparecen en esos niveles, y a medida que vamos avanzando en la complejidad de los géneros discursivos que trabajamos en el aula, esto va a ir cobrando otra entidad, que es, por ejemplo, la comprensión de las palabras, ese nivel superficial que implica la comprensión de palabras, las frases y sus relaciones, y después la comprensión de la estructura semántica del texto. Y me voy a centrar en el modelo de situación. La comprensión lectora, esto está sacado de un texto de Musi, María, Cecilia y otros, Comprensión lectora, intervención para su desarrollo en estudiantes de primer ciclo de la escolaridad primaria. Dice, la comprensión lectora exitosa depende de procesos de nivel superior que conducen a una representación coherente del significado del texto, referido como un modelo situacional. Las habilidades lectoras constituyen el conjunto de operaciones mentales que intervienen sobre la información que provee el texto y la que aporta el lector, viabilizando la construcción de una representación integrada del mismo. Esto, para nosotros que somos educadores, ya quizás es una obviedad, pero vale la pena que pensemos en esto. Sabemos que leer no es decodificar, no es sonorización, que es lo que en los primeros pasos que hacen los lectores de nivel primario, por ejemplo, cuando pueden hacerlo con autonomía, quedan, digamos, hay un momento en el que van a estar sonorizando los textos, pero no siempre comprenderlos. Y que esto progresivamente, a medida que van ganando fluidez, va a llevar a que puedan automatizar los procedimientos subléxicos y que justamente puedan centrar su atención en la comprensión. Sin embargo, en la lectura que hacen a través del docente y en la conversación que se hace sobre los textos, aparece esta, digamos, posibilidad de trabajar la comprensión y esa construcción de la representación integrada que dice acá del mismo. Ahora, lo interesante es que cuando habla de comprensión lectora exitosa, este artículo, está hablando de cómo es importante activar el modelo situacional. Es decir, que los conocimientos previos, junto a la información que provee el texto, sean los que otorguen sentido, construyan sentido en el lector. Ese modelo situacional, entonces, implica que fortalezcamos estos conocimientos previos a través de la lectura de una diversidad de textos conectados en proyectos de lectura y escritura. Y cuando hablamos de conexión, no es solamente pensar que estamos hablando quizás de seguir un autor, de trabajar, por ejemplo, sobre un personaje, sino también quizás problematizar, aunque estemos hablando de un personaje estereotipado. Esto lo vamos a ver incluso hacia el final de este recorrido que les propongo. Y esto de también al modelo situacional contribuye el recuperar la experiencia vital y el interés. Es decir, es importante saber conversar con nuestros alumnos sobre situaciones que tienen que ver con lo cotidiano, activar esto como parte de un saber y a su vez interesarnos por aquello que los motiva, porque con eso vamos a lograr incluso que esto resulte significativo, todo lo que leamos, ¿no? Que les resulte, digamos, con otro nivel de compromiso. Y obviamente, y ahí viene el aporte que yo quiero darles hoy, esto de relacionar los textos con lenguajes artísticos. Esto también contribuye al modelo situacional. Ya vimos que, por ejemplo, en el disparador que utilicé para este encuentro, fíjense que usamos la música, usamos la poesía a través de la letra y, en este caso, un mural de Raúl Domínguez. Ahora, ¿qué es esto de las inferencias en el proceso de comprensión? El nivel inferencial, que yo les diría que es una de las estrategias que como lectores desarrollamos, digamos, cuando realmente nos estamos convirtiendo en lectores expertos,
Es la capacidad del lector de comprender lo leído con el fin de deducir información implícita a partir de lo explícito. Es esta cosa de poder leer entre líneas, de poder incluso relacionar, más allá de lo que supuestamente dice desde la superficialidad. Y para esto les traigo un ejemplo. Supongo que deben conocer a Isol. En nivel inicial es muy conocida esta autora de literatura infantil que trabaja sobre el libro álbum. Ella es ilustradora, pero además escritora. Y lo interesante de Isol es que ella, digamos, tiene una técnica bastante, les diría, austera en cuanto al dibujo. Parece un dibujo casi infantil, les diría, pero sus temáticas generalmente tienen mucha profundidad. Fíjense que en este, que es un texto, digamos que ya tiene casi 20 años, un poco más de 20 años, dice, un día a Camila se le cumplió un deseo. Ese martes se infló, se puso colorada, hasta ahí era lo usual. La verdad es que mamá gritaba mucho, al perro, al horno, a mí, a todo lo que se moviera. Su mamá se convirtió en un globo y no gritaba más. Bueno, en este caso, antes que me adelante a la próxima placa, nos encontramos con una historia que les cuento que finaliza en, digamos, en una niña que cuida amorosamente a ese globo que está calladito. Es más, hay una imagen en la que la única palabra que aparece es calladito. Y ella feliz juega con él, lo cuida, lo hace rebotar, se sube a él, lo aleja de los perros, hasta que en la última página una niña se acerca, que está con su madre de la mano, se acerca y le dice, qué hermoso globo rojo. Y ella le dice, qué hermosa mamá. Bueno, este texto la primera vez que lo leí me pareció increíble por su potencial para trabajar con ESI. Es más, es un texto que yo utilizo en digamos, en la carrera de nivel inicial, eh, para que vean, digamos, que a pesar de que es un texto de literatura infantil, no deja de tratar temas muy profundos, temas que pueden de alguna manera generar conversaciones que nos llevan a pensar en cómo tenemos que tratar al otro, cómo queremos ser tratados, cómo es una relación, cómo es el vínculo y cómo manejamos la emoción. Fíjense que esta niña lo que hace es transfigurar a su madre en algo que no tiene, que es el silencio y la contención. Ella lo único que recibe son gritos. Es muy interesante cuando Isol contó la génesis de este libro. Ella tenía una vecina que tenía una hija pequeña y escuchaba desde su departamento cómo todos los días le gritaba a su hija. Esto dio lugar a un proceso creativo en el que terminó escribiendo este libro, dibujándolo tal como ustedes lo ven. Y la verdad es que me parece sumamente interesante para pensar de que aun cuando es un libro álbum, aun cuando está dirigido supuestamente a niños, yo podría trabajarlo para, por ejemplo, problematizar los ejes de emociones, los ejes relacionados con vínculos, eh, digamos, en la ESI. Podría llevarlo como un disparador de una conversación respecto a cómo, digamos, necesitamos ser tratados, cómo nos tenemos que vincular con respeto. Y sin, digamos, este nivel de violencia, si se quiere, verbal que sufría esta niña. Obviamente son puertas que se van a abrir en el aula y que quizás den lugar a que los chicos puedan exteriorizar situaciones. Bueno, y esto nos lleva también a ver que cuando vemos, por ejemplo, un libro álbum como el que observamos, nos estamos encontrando con un objeto de arte. Si hay algo que
ha mejorado notablemente en la literatura infantil es el género libro-álbum, porque nos encontramos con verdaderas piezas estéticas. Vamos a ver que los autores, incluso autores argentinos, autores de otros países, han puesto un cuidado no solamente en la composición de las imágenes, sino también en las tramas, en las temáticas. Si bien no necesariamente enseñan algo, sí pueden llegar a problematizar la percepción de eso que observan los niños, que leen los niños. Es, digamos, realmente, yo les diría una experiencia multisensorial, los libros, este género en particular. Y para esto me voy a remitir para pensar el libro álbum, en este caso, como un objeto estético. Voy a valerme de un formalista ruso que es Vladimir Shilosky, donde habla de la percepción del objeto estético, cómo lo percibimos. Dice, el carácter estético de un objeto, el derecho a vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Y acá me interesa más esto. Dice, para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Es decir, en esto de cómo se concibe, está relacionado con esto siguiente. Dice, el procedimiento del arte es el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es un arte, un fin en sí, y debe ser prolongado. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a un objeto, es lo que pasó recién con un objeto artístico, es como lo que recién pasó con Isol. No es un libro en el que simplemente una madre que grita se transformó en un globo. Yo creo que nos dio lugar a pensar en todas las posibilidades semióticas que tiene ese libro, que nos dio la posibilidad de ver la singularidad que tiene esa secuencia de imágenes. Fíjense que incluso hasta los colores, ese globo rojo, el rojo asociado a la ira en este caso, pero una ira que se puede convertir en calma, en un globo que no hace ruido, justamente, es un objeto que no hace ruido, salvo que explote. La que explotaba era la madre, pero no así el globo. Y es más, la hija cuida de que no explote el globo, que eso es lo más interesante. Bueno, y para pensar esto de la singularidad de la percepción del objeto, les voy a traer algo que me pareció fascinante la primera vez que lo vi, y después vamos a seguir analizando esto. Vamos a darnos un momento de arte.
Bueno, me imagino que quedaron tan impresionados como me pasó a mí la primera vez si no lo han visto. Robert Upka es un fotógrafo que tuvo la posibilidad de Nueva York en una exposición donde llevaron la Pietà de Michelangelo. Digamos, él tuvo la posibilidad durante toda una noche de establecer andamios con luces para poder sacar desde distintos lugares, tal como ustedes han observado, distintas fotos, una secuencia de fotos con distintas perspectivas de esta escultura magnífica que ha hecho este artista increíble que dio el Renacimiento. Y lo interesante, y ahí viene por qué lo traigo, es que fíjense que un solo sujeto pudo captar la singularidad de este objeto estético desde distintas perspectivas. Y cuando uno observa ese mismo rostro, por ejemplo, de María, esa madre que mm, habrán observado las dimensiones em, tan, digamos, diferentes respecto digamos, a ese hijo que ella digamos, recoge en su regazo, que habla un poco de la magnificencia, ¿no? De esa madre que está ante su hijo desvanecido. eh, y luego uno ve la perfección de esos rostros, pero que sugieren distintos aspectos de acuerdo al ángulo en el que toma el fotógrafo. Esto me lleva a pensar un poco en cómo depende de dónde nos paremos ante un texto, depende de dónde nos posicionemos frente a un objeto estético. Ahí es donde vamos a encontrar la singularidad de nuestra interpretación. En algún punto vamos a encontrar, por ejemplo, en estas fotos la belleza extraordinaria de esos rostros juveniles y por otro el sufrimiento. Y después los grandes detalles de humanidad que tiene la piedra. Es impresionante ver, por ejemplo, los rasgos anatómicos, eh, las venas sobresalientes, em, los pliegues, por ejemplo, de ese velo que estamos observando en este caso. Pero todo, vuelvo a decir, tiene que ver con una percepción que según el punto de vista en el que Robert Upka se posicionó con su lente, nos da una impresión diferente cada vez. Y estamos siempre hablando de la misma escultura. Entonces, yo pienso esto en torno al aula. ¿Cuánto puede enriquecer un texto las múltiples miradas, esas miradas heterogéneas, diversas, que nos dan los niños respecto a los textos? Bueno, ahora vamos a hacer una introducción a algo que me parece fascinante, que fíjense ahí para quién está sugerido, 6 años. Sin embargo, van a ver que este libro es atemporal, un libro que a mí me enamoró desde el comienzo. Vamos a hacer un breve, una breve pausa que ya continuamos con esto. La Durmiente es de María Teresa Andrueto y a su vez ilustrada por Itzvanch, que es un dueto muy interesante dentro de lo que es el género libro-álbum. María Teresa Andrueto es una profesora en letras, cordobesa, muy reconocida internacionalmente. Probablemente hayan conocido textos magníficos como El árbol de lilas, eh, pero La Durmiente me parece que tiene algo que lo hace muy singular. Eysanch se destaca también como ilustrador y escritor de sus propios textos. Y lo interesante de Andrueto y este ilustrador es que han trabajado juntos en la concepción de este libro, en la edición de este libro, cosa que no sucede muy seguido. Ella realmente si se quiere, se obsesiona con la idea de esa construcción del libro álbum que sea acordada entre ilustrador y escritora.
en este caso. Bueno, ¿y por qué me parece interesante este libro? Porque La Durmiente ya nos está sugiriendo em, algo relacionado con la literatura infantil, que es La Bella Durmiente, y que obviamente todos tenemos desde el texto clásico hasta la imagen eh, digamos, promovida por Disney, si se quiere, en el siglo XX. Pero en este caso vamos a ver que es una Bella Durmiente que es de otra manera. Em, Acá en una de las primeras páginas se la describe como ella tenía por padres a un rey y a una reina, nació y sonaron en el mundo trompetas, tambores y hubo tiros de arcabuces y cañones. Em, Durante varias páginas habla de cómo la ama el pueblo, de cómo ella tiene una relación fantástica con su vida, lo espléndida que es, lo buena que es. Sin embargo, eh, a pesar de ese don, si se quiere, para vincularse con su pueblo, acá dice, salió y se internó por las calles del reino y vio que la vida era eso, una vieja, muy vieja, hurgándose unos restos, un niño perdido, una casa con hambre, por almuerzo unas papas. Y entonces supo, esto es algo que no dicen los cuentos, que había dos caminos para ella, mirar lo que pasaba en el reino o cerrar los ojos. Eso hizo, esto último, como dicen los cuentos. Cerró los ojos y durmió. Durmió por días, por años. Obviamente que acá hay una resignificación de esta bella durmiente. No deja de tener los atributos que tiene el personaje del cuento tradicional, los atributos de realeza, de belleza, de bondad, pero sin embargo los motivos por los que ella duerme son otros, muy otros, y están relacionados con lo que ella vivencia en lo social, lo que ella observa, de escuchar, incluso hay en otra página esto de escuchar lo que dicen las criadas de su vida, ¿no? O sea, cuando cuentan su vida cotidiana, que es tan ajena a la que ella vive entre algodones, eh, digamos, luego aparece esta página donde vemos, yo creo que una vuelta increíble que hace Isvans, la recreación de un cuadro que se hizo en 1894, que es Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, que se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un cuadro monumental de un gran contenido social. Em, ¿Qué es más? Ernesto de la Cárcova comenzó su carrera artística con un cuadro como este, que fue exhibido en varios salones, incluso en Europa, fue muy comentado por su, si se quiere, realismo, su inclinación al naturalismo. Pensemos que en 1894 había incluso toda una corriente relacionado con recuperar los dramas sociales. El naturalismo estaba en búsqueda de exhibir, poner en carne viva esto que tenía que ver incluso con ciertos movimientos políticos, con cierto clima de época. Eh, y acá se ve justamente toda la expresión de la impotencia, del hambre, de la pobreza, eh, que obviamente esa princesa no quiere ver y por eso duerme. Em, Les cuento que Isván, vuelvo otra vez a, a esta imagen, mezcla, fíjense, también con mucha austeridad en el dibujo, no hay unas líneas sencillas que recrean el cuadro, y como podríamos ver en otras imágenes, como la anterior que yo les había mostrado, collage. O sea que esto también habla un poco de las búsquedas que tiene hoy el texto infantil. Em, Hay búsquedas estéticas que están relacionadas no solamente con la composición, sino con las técnicas. Hoy vemos un sinnúmero de técnicas que son muy interesantes y que exceden los dibujos naif que podíamos ver en otras épocas en los libros infantiles. O sea que uno cuando busca
realmente qué literatura llevar a la escuela, realmente tiene que pensar no solamente en la trama, sino también en esto que sucede en lo visual, porque realmente hace que se expanda el sentido del texto. Es más, si uno se detiene a mirar en qué consiste el collage, se dará cuenta que tiene que ver, también otorga sentido, como pasa en todo libro álbum, que la imagen amplifica el sentido de lo que viene diciendo el texto. Son complementarios. Bueno, y después hay otra imagen, fíjense que dice, hasta que el pueblo hizo sonar trompetas y tambores y arcabuces y cañones. Si uno observa con detenimiento esas líneas simples que parecieran como una especie de garabato que hace como un boceto que está haciendo Isvant, en realidad se está encontrando con la libertad guiando el pueblo de Eugène Delacroix. Si observa el collage, fíjense que se encuentran una especie de fusileras que son de la Revolución Española. O sea, estamos hablando de cuánto sugiere la imagen respecto al texto, ¿eh? Y que se puede interpretar, ¿no? Desde la historia, desde la plástica. Fíjense el cuadro La libertad guiando al pueblo, que uno podría perfectamente ubicar. Este cuadro es de 1830, se hizo en unos furiosos 4 meses. Fíjense este cuadro está en el Louvre, tiene unas dimensiones increíbles, es muy grande, y en 4 meses lo pintó Delacroix, eh, si se quiere, enfervorizado, motivado por la jornada, lo que se llama las Tres Gloriosas, eh, que es una jornada de rebelión popular, que se ve expresada perfectamente en el cuadro, donde ahí se mueve, si se quiere, la patria como la libertad, blandiendo la bandera francesa, la bandera tricolor, entre cadáveres que están desparramados por el piso y gente, digamos, que está con sus armas en alto. Esto habla de la revolución. En algún momento se ha interpretado que tiene que ver con la Revolución Francesa, pero no, tiene que ver con las Tres Gloriosas, que también implicó un levantamiento de tipo civil. Ahora, ¿leer en forma comprensiva desarrolla el pensamiento crítico? Es más, me pregunto, ¿desarrollar el modelo situacional a través de diversas lecturas y la interpretación de lenguajes artísticos desarrolla el pensamiento crítico? Sí, claro que sí. Yo creo que, fíjense que lo que hemos visto hasta hace un momento, ¿no? Cómo desde un libro que supuestamente es simplemente infantil, uno podría ver incluso que se rompen determinados estereotipos. Fíjense que en el caso del texto de Andrueto, yo no le mostré todo el libro, pero si ustedes lo leen completo, van a ver que ella no despierta por el beso de un príncipe, que es como aparece en el cuento tradicional, sino, o la versión edulcorada de Disney, sino va a despertarse por la revolución. Lo que la despierta es la revolución. Entonces, esos tambores, esos arcabuces que suenan, que decía en una página anterior que les mostré, esto habla de cómo se rompe un estereotipo, se rompe una narrativa instalada dentro del imaginario que tenemos todos respecto a la Bella Durmiente, que es una, si se quiere, una mujer sujeta a determinados cánones que son estar encerrada, hacerle caso a sus padres, no correr peligros, o sea, todo lo que hace, digamos, a una política de control, digamos, y sin embargo, eh, cae, en el caso del cuento tradicional, en las garras del hechizo, y la salva el amor, si se quiere. Y en este caso, no es lo que sucede. Es totalmente disruptivo este cuento, porque está ubicando en un lugar, si se quiere, incómodo a esa princesa que decide no ver y que obviamente la realidad la va a sobreponer.
la va a enfrentar con despertar en forma abrupta y encontrarse con que todo ha estallado. Eh, Eso nos puede llevar, incluso les diría, a interpretar, estoy pensando en nivel secundario, a interpretar períodos políticos, procesos históricos, nos puede llevar incluso a pensar desde formación cívica. Yo creo que hay tanto potencial en este texto que excede no solamente la edad, sino excede las interpretaciones posibles que yo puedo hacer en algo interdisciplinario. Pero ¿qué es el pensamiento crítico? Un poco para repasar y ver qué es lo que estamos buscando. Acá dice, es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada, relevante a nivel personal y o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo sus argumentos. Se vincula con la apertura a lo diferente, la comunicación y la creatividad, entre otros. Vaya si lo estuvimos haciendo mientras hicimos este recorrido. Si no estuvimos haciendo conexiones, si de pronto esto no nos da a pensar que pueden aparecer argumentaciones interesantes por parte de nuestros alumnos para posicionarse frente a la realidad, frente a los textos, frente a otros lenguajes que incluso son mucho más, si se quiere, amigables para ellos porque tocan, si se quiere, su emoción. Estoy pensando en la música, estoy pensando en la pintura. Por eso me parece que son recursos, medios más que importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Y ya para ir cerrando, quiero darles otra posibilidad que yo misma he trabajado en la formación docente, cuando hemos pensado proyectos de lectura, y es trabajando la sirena. Todos tenemos seguramente una visión, eh, si se quiere, estereotipada de la sirena, construida por los consumos culturales que vienen sobre todo del siglo XX, para gente como yo que está en la mediana edad. Tenemos esta idea de que la sirena es un personaje que sufre por amor, que va a sufrir una transformación, una metamorfosis, digamos, producto de su necesidad de acercarse al amor, pero que para ella vale la pena, vale la pena. Y hay una belleza también implicada en una belleza pero ligada a la bondad, digamos, ¿no? O sea, como que si fueran una condición que complementa a la otra. Y entonces, bueno, aparece esta imagen que es sumamente disruptiva. La invención colectiva de René Magritte de 1934. Magritte tuvo varios cuadros que estuvieron relacionados con el personaje Sirena. Pero cuando le mostré por primera vez a me acuerdo unas alumnas de la carrera inicial, les mostraba este cuadro. Les pregunté qué sensaciones les provocaba, ¿no? Pensando, recuperando sus conocimientos previos respecto a las sirenas, ¿no? Donde ellas me contaron que habían leído el cuento de la Sirenita, algunas por los hermanos Grimm, otras por Hans Christian Andersen, que de pronto habían visto la película de Disney, tenían muy presente a Ariel. Entonces, claro, cuando vieron este cuadro, que una me dijo, parece una naturaleza muerta. Y después, esta idea de que lo más, si se quiere, el rasgo más característico de la sirena es que es un personaje, yo les diría, con hasta sexualizado, ¿no? Como que tiene cierto atractivo físico que hace que sea irresistible. Y cuando vemos esta imagen de Magritte, todo eso se cae por el piso. Estamos hablando que la belleza se fuma en esa mitad del cuerpo que es un pez fuera del agua, un pez muerto. Y yo les decía algo que parece soez, pero le decía a mis alumnas, le digo, la verdad es que ¿a qué asociamos el pescado? No es a la parte más, si se quiere,
vulgar que se nos asocia a las mujeres, digo. Eh, Fíjense qué violencia que hay en esta imagen, me parece. A mí por lo menos me genera esto. Eh, y no puedo dejar de pensar en ese título, en la invención colectiva. ¿Qué ha querido decir este pintor? Los pintores no dicen solamente con las imágenes, muchas veces eh, nos ponen de frente a algo problemático respecto al título. La invención colectiva me parece que está trabajando sobre esa idea distorsionada que tenemos de la belleza, encarnada en la sirena, por ejemplo, pero que no ha sido siempre así. Eh, Fíjense que las sirenas aparecen como personaje mítico en el canto 12 de la Odisea de Homero. Y ahí es un personaje monstruoso, es un personaje que es capaz de con su canto hacer que los marinos sucumban, eh, hechizados por ese sonido, y mueran obviamente. Entonces el artilugio que tiene Odiseo, Odiseo el astuto, es justamente que se tapen los oídos y él se al mástil de su embarcación para no ser atraído por ese canto. Por eso es que hablamos del canto de las sirenas como algo que no debemos escuchar para no ser engañados. Y fíjense que en esto que estoy diciendo, hay otro cuadro posterior de René Magritte, el otro era de 1934, que se llama El canto de las sirenas. Es tan sugerente este cuadro. Observen por favor esto de detalles, ¿no? El hombre que está en lo que pareciera el borde de, de una especie de muelle, donde uno puede ver el mar que está por delante de él, y él está en el borde externo de una baranda, si se quiere, de un muro que lo separa del mar. Me resulta sumamente interesante el que esté esa vela encendida. A mí la vela, digamos, me remite a cierta espera, cierto desvelo que ha tenido ese hombre pensando en algo que quizás no pudo resolver. Me suena, digamos, a horas pensando ensimismado. Y ahora, digamos, toma una decisión final. Es un cuadro desesperanzador, yo les diría. Pero esto del canto de las sirenas es quizás la sirena que le ha dicho, interpreto, que le ha dicho que no lo ama, pero sin embargo es irresistible. Es irresistible su imagen, su canto, y él está a punto de provocar su muerte. Por eso está al borde eh, para tirarse al mar. Eh, Después esta cosa de estar de espaldas, ¿no? Un hombre sin rostro, muy típico de René Magritte. Es una incógnita lo del agua. Eso podría dejárselo librado a la imaginación de ustedes. Pero bueno, esto me lleva a pensar en recorridos de lectura. Fíjense que así como les mostré estos cuadros que pueden interpelarnos la idea de el estereotipo de la sirena, uno podría comenzar este recorrido, que no es el único, les cuento que hay muchos más, donde la sirena se presenta o como un ser monstruoso o como un ser, eh, le diría, atractivo, bondadoso, o al menos excitante. El canto 12 que recién mencioné, La Sirenita de Hans Christian Andersen, La Sirena de Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Lainez, precioso cuento, que habla de una sirena que es curiosa, que ve llegar a los primeros colonos que están dejando eh, que se incendie la primera población que se hace, digamos, que crea Buenos Aires, si se quiere. Y después un texto que también es maravilloso,
pero que es de literatura infantil, que presenta una sirena también con todas las características virtuosas que he mencionado en La Sirenita de Hans Christian Andersen, que es La Sirena y el Capitán de María Elena Walsh. Bueno, hay mucho más que podríamos decir de esto, porque incluso lo podríamos interrelacionar con digamos, el cine. Por ejemplo, hay una película que, infantil que se ha estrenado no hace mucho, que se llama De Krakens y Sirenas, que justamente también trabaja sobre la ruptura de los estereotipos. El Kraken como el monstruo marino, indomable, que ha tragado embarcaciones, que ha sido el terror de los océanos, y de pronto las sirenas como, digamos, lo más bello del mundo, ese ser hipnótico. Y bueno, justamente es todo lo contrario en la película. Ahí es donde se destruye ese estereotipo. Por eso me parece interesante que seamos curiosos como docentes para ver todas las posibilidades, las potencialidades que tiene trabajar sobre lenguajes artísticos. Bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan surgido algunas ideas eh, con fuerza para que las clases donde trabajemos literatura, trabajemos la plástica u otros lenguajes artísticos, realmente hagan que sus alumnos lo disfruten, pero también que los lleve a pensar más allá para crear modelos de situación, esquemas, que son los que justamente favorecen la comprensión lectora. En este cierre quiero dejar como idea que tenemos un interesante objetivo a alcanzar, que es desarrollar estos esquemas que están relacionados con la lectura y con la interpretación de los lenguajes artísticos para crear modelos de situación. Así que bueno, en eso estamos. Les mando un abrazo.